parte nos toca a nosotras. Es muy difícil. Piensen que nosotros estamos entre 5 y 6 años para saber calcular los hidratos de carbono de una tabla. Pero bueno, nada, se logra. Sí, con la tabla de alimentos hay en muchos lugares y se pueden buscar, hay promedios de hidratos de carbono. Es decir, ustedes saben que un hidrato en una pasta o en una papa o en un fideo o en una batata va a tener más o menos una cantidad pareja para poder ir calculándolo. Sí hay tablas, ¿sí? Hay alguien que preguntó cómo calculamos los hidratos de carbono por alimento. Hay una tabla donde dice 1 por 1, o hay algunas que hacen un resumen, es decir, todo este grupo te aporta más o menos estos hidratos por gramo, ¿sí? Es decir, nosotros consideramos que pan o galletitas tienen 70% de hidratos. Puede haber alguno con 66, alguno con 65, otro con 72, pero se hace un promedio, en general se hace un promedio. Tengo 5 para admitir. Muy bien. Sigamos. Como hoy que empecé a hablar y la veía yo sola la pantalla. Una genia. Bien. Lo que nos quedó colgado de hoy era justamente ver qué era lo que pasaba uniendo aminoácidos, o en este caso proteínas, con los hidratos de carbono. Hormonalmente hablando, se estimula la insulina y la hormona de crecimiento, que lo que favorece es todo lo que es frenar el catabolismo que estuvimos haciendo con el ejercicio y empezar en la fase anabólica, es decir, a volver a reponer todo eso que estuvimos gastando durante la carrera, aumentar la síntesis proteica, aumentar la formación de glucógeno y frenar la degradación proteica que se produce sobre todo en competencias largas o de endurance, ni hablar en un Ironman o medio Ironman o cosas por el estilo donde todo se ve alterado. Bien, pasamos a una parte muy, muy, muy importante que en general la tenemos ahí como en segundo plano, pero que es la hidratación. Si ustedes se fijan, el señor Kenyatta, que siempre gana en todas las competencias, para variar, que no es casualidad, sino que su composición física es la ideal para estas competencias, no solo tomó agua antes de esto, tomó agua y después se está refrescando, ¿sí? Porque esa es la función de la hidratación, refrescarnos, mantenernos sin ese calor que estamos generando por el ejercicio, ¿sí? Entonces, lo más importante que vamos a tener que tener en cuenta con la hidratación es lo siguiente, que hay un montón de cosas que influyen con nuestra pérdida de calor, ¿sí? Influye la temperatura, influye la humedad, si el camino nos pega el sol o es con árboles, si hay viento, qué me puse, qué ropa me puse, qué voy a elegir, ¿sí? Porque por ahí, claro, la competencia empieza a las 7 de la mañana, hace un frío de morirse, pero cuando termina la competencia me estoy muriendo con la remera que me puse. Entonces tratar de vestirse en capas como para tener cómo subsanar este inconveniente con la temperatura y la disipación del calor. Yo lo que necesito es sacarme de encima ese calor, porque si no el cuerpo funciona mal. Esperen que tengo alguien más que admitir. Ahí estamos. Bien, tengan en cuenta que todo esto va a ser fundamental a la hora de instruir a nuestros corredores de qué se tienen que poner, si va a ser más calor, más frío, más humedad, menos humedad de la habitual. Sobre todo si no van a competir en el terreno donde entrenan. Este trabajo de investigación, también viejísimo, o sea que sabemos de hidratación hace un montón también, refleja cómo a partir de la hora, porque si ustedes se fijan, durante los primeros 60 minutos la variación es mínima, pero a partir de la hora fíjense cómo se despega la frecuencia cardíaca durante el ejercicio con los que consumen líquidos, que son los que están en rojo, contra los que no consumen líquido, que son los que están en azul. Fíjense que hay más de 10 pulsaciones por minuto más
en los que no han consumido líquidos. Imagínense el trabajo de ese corazón, que lo hago trabajar y trabajar y trabajar para poder llegar a todos lados, porque el agua me empieza a bajar del sistema circulatorio y necesito más cantidad de latidos para hacer llegar la sangre a todo el cuerpo. Así que es fundamental, sobre todo en las competencias que duren más de 1 hora, acostumbrarse a tomar líquidos. Y esa es una función de ustedes durante el entrenamiento, insistir hasta que la gente consuma líquidos. Si no les gusta el agua, con jugo dietético, no me importa, pero necesitan consumir líquido durante el ejercicio. Bien, fíjense, con la temperatura corporal pasa prácticamente calcado, ¿sí? Hasta la hora, bueno, el cuerpo se la banca, lo maneja, se fija cómo hacer, pero a partir de la hora, fíjense la diferencia de temperatura, fíjense cómo, como con líquido se mantiene la temperatura en la temperatura que el cuerpo alcanza por estar haciendo ejercicio, que son más de 38 grados, fíjense a dónde se nos va sin líquido. ¿Sí? Ustedes cuando tienen 39 de fiebre no la están pasando bien. Imagínense competir con esa temperatura. Imaginen exponer al cuerpo, a ustedes no se les ocurre con fiebre salir a correr 2 horas. ¿Sí? Bueno, traten de hacer entender que no podemos maltratar así a nuestro pobre cuerpito. Este gráfico que viene ahora, si yo lo puedo poner, ahí estamos, me refleja la temperatura aparente. ¿Y por qué me resulta fundamental que entiendan esto de la temperatura aparente? La temperatura aparente, como la sensación térmica, es exactamente lo mismo, es la temperatura que el cuerpo registra según la humedad. ¿Sí? Fíjense que para una temperatura de 27 grados con poca humedad, inclusive registra menos temperatura de la que hay. Hasta ahí vamos divino. Pero imagínense competir acá en Buenos Aires, que habitualmente está húmedo, con 27 grados, que es una temperatura súper agradable de las competencias de fines de primavera y principios del verano. Fíjense cómo ya empiezan a sentirla mucho más. Y con 80% de humedad, ni siquiera con una humedad tremenda, con un 80% de humedad, la temperatura real, que era 27, el cuerpo ya la empieza a sentir como 31. Ni les cuento la carrera de fin de año, la que se corre el 31 de enero, no, perdón, el 31 de diciembre, que nunca me acuerdo, San Fermín me parece, pero no sé si me estoy perdiendo o confundiendo de nombre. San Silvestre, ahí está, era otro santo. Fíjense, con unos 32 grados, solo con 50% de humedad, que acá en Capital 50% de humedad es bastante raro, es bastante poco, ya solo con 50% de humedad, el cuerpo lo registra como 35. Y si me llega a tocar un día con un poco más de humedad, 41, ¿sí? Así que ese día haya baja humedad, porque si no, el registro de la temperatura y la dificultad del cuerpo para deshacerse de ese calor va a ser tremenda. Piensen que el calor se disipa cuando las gotas de agua se evaporan del cuerpo. Si hay mucha humedad, esas gotas de agua le cuesta muchísimo transfundirse al medio, porque es como que ya hay agua en el medio. Si el medio está seco, es mucho más fácil que esta agua se pierda y se evapore. Pero si el ambiente está húmedo, se complica muchísimo más. Bueno, quise poner el chat, ¿alguien preguntó algo? Ahí estamos. Mucha humedad y mucho calor en la de Mar del Plata el año pasado, sí, y es en noviembre encima. O sea que todavía podemos llegar a agarrar algún día fresco, pero si no te toca es tremendo, ¿sí? La sensación o la temperatura aparente la tenemos que tener en cuenta siempre, 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 para hacerles entender lo importante de la hidratación. Fíjense lo que le pasa al cuerpo cuando empieza a perder un 2% nada más de líquido. Ya hay una disminución del rendimiento deportivo. Con un 3%, que no es demasiado líquido, ya hay disminución de la resistencia. Una cosa es que, bueno, no rindo lo de siempre, pero ya cuando no resisto, se complica.
ya entre un 4 y un 6% directamente hay pérdida de la fuerza muscular. O sea, ya no puedo dar un paso atrás del otro. Y cuando pasa del 6%, hay golpe de calor, descompensación. Por suerte, en la minoría de los casos es más severo y uno puede llegar a pasarla feo. Y en muy bajo grado, pero sí sucede, ese golpe de calor termina con la muerte. ¿Sí? Ha pasado en el fútbol americano, que van vestidos con toda esa ropa y esas cosas, el casco, o sea, respirar y transpirar era muy complicado, ahora hicieron ropa adecuada y además se hidratan muchísimo más, pero se ha muerto gente en el campo jugando, ¿sí? Solo por el golpe de calor, sin ninguna otra patología. Así que todo esto es súper, súper, súper importante tener en cuenta, porque el rendimiento físico va a bajar a partir de que perdamos un 2% de líquido. Y lo más importante de todo es que recién cuando perdemos un 2% de líquido, sentimos sensación de sed. ¿Sí? Así que si uno está corriendo y siente sed, que calcule que ya está bastante deshidratadito. ¿Sí? Que no llegue a tener sensación de sed. ¿Cómo puedo controlar o cómo le puedo decir a mis alumnos que están bien o mal hidratados? Bien, hay unas tiritas, como las tiritas reactivas para medir la glucemia, hay unas iguales para medir la deshidratación. También lo pueden hacer mirando, ¿sí? Si ustedes se fijaran alguna vuelta, cuando uno se levanta, el color de la orina es bastante oscurito, te diría que entre un 4 y un 5, ¿sí? A veces un 6, si uno comió algo muy salado la noche anterior, se va poniendo cada vez más oscura, y eso es porque durante la noche, fisiológicamente uno se deshidrata porque duerme 6, 7, 8 horas y no se levanta habitualmente a tomar agua, ¿sí? Entonces uno ya amanece deshidratado. Antes de la competencia, yo tendría que poder ver que si voy a hacer pis, el agua queda casi del mismo color que la que estaba en el inodoro, ¿sí? Debería poder tener una orina clarita como para estar seguro de que estoy bien hidratado. Y si está un poquito más oscurita, empezar a hidratarme antes de la competencia, ¿sí? Muy bien. La estrategia previa al ejercicio es tratar de tomar medio litro dentro de las primeras 4 horas antes de la competencia. Piensen que también desayuno, así que lo que podría hacer es desayunar y después al rato empezar a tomar un poco de líquido. Tampoco me tengo que tomar una botella entera, ¿sí? Una botella de litro entera. Con medio litro estoy, y me preocupé por estar bien hidratado. Si hace más calor, bueno, puedo prevenirlo y tomar un poco más. Tampoco demasiado más, porque no se aconseja hiperhidratarme, es decir, empezar la carrera lleno de agua, pero ¿qué pasa? Si yo me lleno de agua, disminuye la cantidad de sal que tengo circulando, porque quiero decir, me deshidraté. Provoqué con tanta agua una hiponatremia, ¿sí? Y empezar a competir con la sal baja, que es lo que va a definir que los músculos se contraigan y que el corazón se contraiga, porque también es un músculo, no está muy recomendado, ¿sí? Así que la cantidad justa de agua, si me levanté y la orina estaba muy oscura, bueno, puedo tomar un poco más. Si me levanté y la orina estaba aceptable, entre lo que yo desayune y tomar medio litro de agua previo a la competencia, voy a estar bien. La estrategia durante el ejercicio es tratar de prevenir la deshidratación excesiva, es decir, que deshidratarnos nos vamos a deshidratar, pero tratar de no superar ese 2% que es una deshidratación mínima o lógica para la competencia que yo estoy haciendo. Siempre tenemos que tener en cuenta la variabilidad interindividual. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un alumno que veo que hace 2 pasos y está todo chorreado en agua, a ese es al que más le voy a tener que estar atrás, ¿sí? Obviamente que con el ejercicio se van adaptando, que esa transpiración, por más que sea o se vea mucha, va a ser cada vez con menos sales, pero voy a tener que estar atrás de esa persona más que del que por ahí no transpira tanto, ¿sí? Ojo, el que no transpira tanto no quiere decir que no se deshidrate, sino que esa evaporación del agua la hace más fácilmente esa persona, ¿sí? Cada uno se saca el calor de una manera distinta y en este caso hay gente mucho más adaptada
es genético, no hay manera de modificarlo, pero sí yo tengo que estar muy consciente de quién es el que más se me va a deshidratar y atrás de ver que consuma líquido suficiente, ¿sí? Por eso siempre personalizar el plan de la hidratación. Acá dice a través del control de peso, durante un entrenamiento intensivo con calor, el ideal sería poder pesarlos antes y después y ver qué porcentaje de líquido pierde. Inclusive hacerlo varias veces como para ver la variación que también va a haber entre la misma persona, ¿sí? Siempre tratar de pedirle que lleve ropa exactamente igual a la que tiene, como para cambiársela, para no pesarlo en la balanza post ejercicio con la ropa toda mojada. La ropa va a cargar agua que va a estar reflejada en la balanza cuando esa agua en teoría la perdió, ¿sí? Tratar de pesarlos secos, previo al ejercicio y post ejercicio pesarlos secos. De nuevo con lo mínimo, en shortcito, pero que se lo cambie si está todo mojado. Si está seco, no hay problema, se puede pesar con el mismo. Post ejercicio, vamos a tratar de recuperar, como hoy había dicho, 1,5 litros por cada kilo de peso que perdamos. Es muchísima agua, muchísima agua. Y nuestro objetivo principal va a ser reponer no solo el agua, sino los electrolitos que fuimos perdiendo, ¿sí? Las sales y los minerales que fuimos perdiendo con esa transpiración. ¿Cuál es la recomendación? Dos cosas importantes. Uno, que tomen la bebida que quieran. Ya a esta altura ya no me preocupa si tiene o no tiene los hidratos. Si tiene los hidratos, empezamos a reponer glucógeno. Si tiene proteínas, empezamos a hacer que no se siga consumiendo el músculo o frenamos la disminución de las proteínas musculares y tratar de, si comen algo salado en vez de dulce, en este caso, que va a hacer que uno tenga más ganas, en este caso, de seguir tomando líquido. Estimula la sed y la retención de los fluidos. Entonces, en conclusión, necesitamos rehidratarnos y tener un poco de proteína. El ideal sería con alguna bebida a base de leche. Pues leche chocolatada, algún licuado, si tuviéramos cómo prepararlo, ¿sí? Si tuviéramos un enchufe y una licuadorita o una mini pimer y hacer licuado de banana para todo el mundo, sería banana, durazno, frutilla, lo que quieran, sería el ideal, ¿sí? Algún yogur bebible también podría ser, pero teniendo en cuenta que cuanto más firme o menos cantidad de líquido tenga, también vamos a tener que además poner agua para reponer, ¿sí? A ver, hay una pregunta, ahí vamos. No me deja verla. Bien. Ahora trato de ver la pregunta, que supongo que tiene que ver con la leche. Puede ser chocolatada, insisto, tiene más hidratos. Las proteínas de la leche son de buena calidad, así que no nos tenemos que preocupar por estar trasladando otra cosa. Sí tiene que estar bien refrigerada, ¿sí? No, lo que no podemos hacer es que tenga una cantidad de calor o que no esté bien refrigerada como para provocarle otro trastorno a la persona. Y con respecto a los suplementos, que es nuestro último tema, estos son los suplementos que usan en Australia y en Cuba, ¿sí? Si ustedes se fijan, son todos suplementos que intentan reponer el glucógeno en el músculo, ¿sí? Reponer el agua que se perdió y reponer rápidamente el glucógeno muscular a través de aportar el líquido con hidratos o las barras de cereal, pero que no son proteicas, sino que tienen... Alguien, Julia levantó la mano. Ahora vemos todas las preguntas, chicos. Ahora terminamos esto y preguntamos todo lo posible. Anoten las preguntas, no se las olviden. Lo que tratamos de hacer es lograr reponer el glucógeno lo más rápido posible y, en el caso que hayamos perdido mucho líquido, el agua que falta. Hay una hipótesis, sí, porque no a todos les funciona, por eso sigue siendo una hipótesis, no una ley, con respecto a la cafeína, que incrementa la tasa metabólica, favorece la contracción muscular, estimula la función cardíaca y mejora la percepción del esfuerzo, ¿sí? No a todo el mundo le funciona y también hay factores adversos por consumir extremadas cantidades de café. Originalmente, la cafeína o el café estaba prohibido por el Comité Olímpico Internacional, era doping positivo, el que tomaba mucho café era doping positivo,
Pero después se dieron cuenta que lo podían liberar por lo siguiente. El que consumía muchísimo tenía todos los factores adversos. La irritabilidad, las hiper ganas de ir al baño, después estaban con taquicardia, ¿sí? Si se pasaban de rosca con la cantidad de cafeína, tenían todas las contraindicaciones posibles. Entonces dijeron, bueno, podemos poner 2 protocolos. La idea es tratar de que no haya mucha cantidad de cafeína, y si ustedes se fijan, esta cantidad de cafeína por kilo de peso es no más de una taza de café en el desayuno previo a la competencia. Inclusive hay algunos que lo que indican es abstinencia de 2 a 4 días, es decir, si la persona está muy acostumbrada a tomar café, que los días previos a la competencia deje de tomar café para que el día de la competencia el cuerpo note la diferencia, porque si no a veces están tan acostumbrados a tomar café que el día de la competencia el café pasa completamente inadvertido. ¿Sí? Lo mismo pasaría en este caso si la persona está muy acostumbrada a tomar mate, yo también lo suspendería previo a la competencia y el día de la competencia en mate o en café lo podríamos aportar. De nuevo, para mí los suplementos ideales son comidas deportivas, nada de suplementos extra, menos para una competencia de larga duración. Piensen que el músculo se me llene de agua porque le di creatina para llevarlo 42 kilómetros, no es ninguna ventaja. Imagínense estar llevando líquido de más, que no es líquido que me va a hidratar, porque no es líquido circulando en sangre, sino que es líquido atrapado dentro del músculo. Todo ese líquido es peso de más que yo estoy llevando de un lado al otro, esos 42 kilómetros llevando peso que no es funcional, ¿sí? Entonces, de nuevo, el ideal, gomitas, comidas líquidas, barras, geles, la bebida deportiva. Y si ustedes se fijan, cada uno me va aportando distinta cantidad de hidratos de carbono. Inclusive, en algunas competencias de larga duración, he visto que consumen gaseosas comunes. La cantidad de gas o la carbonatación de las bebidas, si la persona está adaptada a consumirlas, ni suma ni resta. Es una cuestión de que la persona esté acostumbrada a consumir un líquido con burbujas, en este caso, ¿sí? Nada más que eso. Y está recomendada para carreras de larga distancia o de trail, carreras en el medio de la montaña, donde el acceso por ahí a la bebida deportiva no es tanto y con esto recupera una cantidad de hidratos de carbono tremenda. Fíjense que por cada latita que tiene la mitad de lo que trae un Gatorade en cuanto a peso, repongo más hidratos de carbono, ¿sí? Pero tengo que estar acostumbrado a consumir gaseosas con burbujas. Y además después necesito ponerle un poco de agua porque es más concentrada, es el doble de concentrada. Bien, por último, y ya vienen las preguntas, con respecto a las ayudas ergogénicas, insisto, en general tienen nutrientes en cantidades exageradas con respecto a las recomendaciones diarias, así que uno nunca sabe a qué persona le van a hacer bien y a qué persona le van a hacer mal. No siempre tienen declarado todo lo que tienen y podemos encontrar algún paciente que tenga alguna alergia. Suelen apoyarse en testimonios y no en trabajos científicos. O sea, uno lee el envase, yo he leído miles de envases de esto y digo, pero yo lo quiero tomar ahora. O sea, si me da todas estas ventajas, pero lo empiezo a tomar. El problema es que nunca tienen una referencia a un trabajo de investigación, o los trabajos de investigación lo hicieron ellos. Lo que, si ellos lo hicieron y lo comprobaron, pero ningún otro científico pudo comprobarlo, duden, ¿sí? Las respuestas es, la idea es que yo, si hago un trabajo de investigación que me da un resultado A, haya 15, 20 o todas las personas que quieran hacer el mismo trabajo y poder tener un resultado A, no B, C, D o E. La idea es que si yo compruebo algo, sea replicable. Y si no hay otra persona que lo pueda replicar, quiere decir que mis resultados están dudosos, ¿sí? Por eso, la mayoría de las veces no tienen aprobación de los expertos. Muy bien, niños. Ahora, vamos a cerrar acá y vamos a abrir acá.
Cuéntenme, a ver, acá ahora sí veo perdonen, pero el chat no lo podía ver, de repente se me fue. Preguntaban, a ver, hay varias. Acá alguien recomienda una app que se llama Equilibrar, que tienen bastante alimentos con las proporciones de hidratos de carbono y de todo, de proteína, de grasa, calculo que tienen. Es una buena manera, las apps funcionan bastante bien. Se complica con las que hay que registrar porque la gente registra de menos, bastante de menos, ¿sí? Con respecto a la leche, obviamente que descremada cae un poco mejor porque es un poco menos pesada, pero en el caso de que no funcione con leche descremada porque no les gusta, es lo mismo. En ese momento, descremada o entera, es una vez que la van a tomar, no va a ser la diferencia, ¿sí? Cafeína deshidrata, y sí, la cafeína tiene uno de sus principales problemas es que da ganas de hacer pis. En el medio de la carrera también es bastante dispar lo que pasa con respecto a las idas al baño. Los hombres la tienen bastante más fácil, las mujeres yo no sé cómo hacen, insisto. He escuchado cada cosa que prefiero no volverlas a escuchar, como que practican hacerse pis encima, unas cosas que yo no lo puedo creer, pero sí, obviamente, si se pasan de cafeína, van a estar expuestos a tener ganas de ir al baño. En este caso, el ideal sería obtener la medida justa de cafeína como para que no me provoque ganas de ir al baño y me deshidrate. Pero sí, si voy a consumir cafeína o algún suplemento con cafeína, tengo que tener en cuenta que por ahí voy a requerir un poco más de agua para ir rehidratándome, ¿sí? Y si hace calor, peor. Siempre si hace calor, peor. Ah, bien. Alguien preguntó, Pilar, si la información está basada solo para pre y post competencia o también para un entrenamiento diario. La recomendación de hidratos está puesta para entrenamientos diarios. ¿Se acuerdan? Había una de las filminas que, según la intensidad y la frecuencia del entrenamiento, la cantidad de hidratos que le íbamos a dar. Previo a la competencia, lo que más me tengo que fijar es que me cubran los requerimientos de hidratos. Proteína, acá comemos un montón y la gente está acostumbrada a consumirla, así que, y más los que entrenan es como que más se ceban con consumir proteína, así que lo que nos tenemos que focalizar es en ver si consumen los hidratos que corresponden. Así que hay recomendación para durante el entrenamiento diario. Ejemplos de quesos blancos bajos en grasa, cualquier tipo untable, Mendicrin, Casancrem, hay de la Paulina, hay de Tregar, cualquier queso blanco descremado funciona para que no tenga grasa y tenga las proteínas en ese desayuno. Los batidos nutricionales no están mal, pero tienen que acostumbrarse a hacerse tiempo para comer. Lamentablemente es importante poder llegar a comer la comida. El cuerpo no absorbe de la misma manera los nutrientes que vienen de una comida o de un alimento que de una fórmula fabricada en un laboratorio. No absorbemos lo mismo. Si no, solucionaríamos los problemas con las vitaminas y minerales solo con pastillitas y no funciona. En el caso extremo de que haga falta, bueno, es una ayuda, pero el ideal sería consumir los alimentos. Aparte piensen que los batidos a veces tienen mucho de una cosa y poco de otra, en general no tienen muchos hidratos, o tratan de sacarle los hidratos. Si consiguiéramos un batido que tenga una buena cantidad de hidratos y una cantidad lógica de proteína, podría llegar a reemplazar al menos una merienda, supónganse. Pero yo no reemplazaría comidas importantes con batidos. Con respecto a qué preferimos previo a la competencia en cuanto a hidratos de carbono complejos o simples, siempre vamos a preferir complejos. Los complejos aumentan la glucemia de una forma amesetada y los simples como un pico máximo, ¿sí? Los simples solo para durante el ejercicio, que es cuando yo los necesito. En ese momento tengo tanto consumo que el pico no va a ser máximo porque enseguida que los absorba el cuerpo va a decir, ay, qué bueno, mirá lo que vino acá.
y se van a digerir rápido y se van a absorber rápido, pero para durante el entrenamiento y post ejercicio siempre voy a necesitar hidratos de carbono complejos. Para un vegano, ¿qué recomendaría? Los veganos no tienen ningún problema, el acceso a la energía la tienen igual, y el acceso a las proteínas, y complementan bien los cereales con las legumbres, también lo tienen. Debería ser un caso extremo en el que comen mal o complementan mal, como para decirles, bueno, que alguna vuelta agreguen algún huevo o la clara del huevo, que es la parte proteica, como para complementar, pero en general yo no vi ningún problema. Es decir, se preocupan en general bastante por saber qué comer, sobre todo si van a ser veganos. Si son vegetarianos, el acceso a la proteína de alguna manera la tienen, así que menos preocupación. Si es vegano completamente, espero que hayan hecho una consulta con alguien que sabe o hayan hecho algún curso, hay un montón de cosas online ahora, como para saber complementar cereales con legumbres y obtener las proteínas completas que necesitan. La verdad que no hay ninguna contraindicación por el momento. La cantidad de proteína, que no la vimos, pero está dada también por kilo de peso y es entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilo de peso diario durante el entrenamiento. No es mucho, no es mucha la necesidad. De hecho, acá, y ahora la carne está cara, pero cuando la carne era más accesible, consumíamos 3 veces la proteína que deberíamos consumir habitualmente, o sea, para alguien que ni siquiera estaba entrenando. Así que no tenemos mucho drama con la cantidad de proteína. Jimena, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime, pero fuerte. Sí, te hago la consulta. Me quedó dando vuelta el tema de la carga previa a las competencias mayores a 90 minutos, que hablabas Sí, entre 6 y 10 gramos. En el caso de que ahora hay mucho auge con las ultramaratones, o para ser puntual, sí, tuvo un alumno que corrió la de San Blas, sí. la de Sables, perdón. En el caso ese, ¿yo puedo jugar con el límite de carga de gramos? O sea, ¿tiene que ser sí o sí 10 gramos como tope o puedo ir más allá? Porque la competencia tenía días de 9 horas, por ejemplo. Y Sí, la una locura. carga, claro, y la carga de consumo calórico que tenían era lo justo, le pedían una cantidad recomendada. Al final de la competencia, él volvió con 7 kilos menos. Entonces, ¿puedo jugar con ese tema de en vez de 10 gramos como tope, sabiendo la intensidad y la exigencia, aparte que era en pleno desierto, jugar con un poquito más, 11 gramos, 12? Alguna cosa más, pobre hombre, es una tortura. Yo a veces creo que no se quieren. Los que hacen esas competencias no se quieren, definitivamente se están castigando por algo. Sí, un loco A lindo. ver, sí podría, por supuesto que podría cargarlo más si la persona realmente pudiera comer toda esa cantidad de hidrato de carbono. O sea, primero debería corroborar que lo está comiendo. Y la idea sería, en ese caso de ultras maratones, por ahí hacer el consumo previo, o sea, no los últimos 3 días. O sea, yo le haría durante el entrenamiento, porque tienen un entrenamiento muchísimo más severo o intenso que el resto, le pondría siempre 10 o 12 de hidratos por kilo de peso, siempre, ¿sí? Previo, o sea, es muchísimo el volumen de energía y muchísimos los hidratos que va a tener que comer, así que yo no sé si le pondría muchísimo más, porque también tenés que tener en cuenta que los hidratos son bastante secos y después voy a tener problema con el baño, lo que me falta es que se me constipe. O sea, ya sería como el absurdo agregarle un problema más. Pero la idea es que sí, que puedo jugar con eso y por sobre todas las cosas me tengo que asegurar que 1 o 2 meses antes ya esté consumiendo esa cantidad diaria por el entrenamiento solamente. Los últimos 3 días me puedo preocupar por bajarle mucho el entrenamiento y que entonces con esa cantidad siempre me sobre. ¿Se entiende? Por ahí no es aumentarle los hidratos, sino preocuparme porque el entrenamiento sea, no sé, un stretching o una caminata, ¿no? ¿Cómo planificarán ustedes el entrenamiento? Pero que sobrehidrato por la baja cantidad de ejercicio y no por cargarle a veces más hidrato. Porque a veces no es fácil que llegue a consumir todo ese hidrato. A ver, que acá hay un Pregunta, par de preguntas. Jimena.
Sí, ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a la ultramaratón? dime. El tema de ese chico que corrió en sables, si la carga no tendría que haber sido también de grasa, para utilizar la grasa como energía durante la competencia. Sí, el tema con, ¿se acuerdan el gráfico de consumo de energía con el VO2 máximo? Es decir, la grasa la va a usar, en definitiva va a terminar usando todo, pero el requerimiento no le va a ser tan fácil obtenerlo de la grasa. ¿Por qué? Porque la intensidad es tan alta que yo para llegar a usar grasa tengo que ir al músculo, o sea, mejor, ir a la reserva de grasa, llevarlo al músculo, ponerlo en la mitocondria y que la mitocondria me lo cambie a azúcar. Y a veces el requerimiento lo necesito así. Entonces, por más que tenga una sobrecarga de grasa, no sé en qué medida, eso va a depender obviamente de cada persona, la utilización de esa grasa va a ser más efectiva. Es decir, a la larga la va a terminar usando. Porque Sí, por lo que veo quemó músculo ahí. todo. Claro. Sí, también hay que ver si no perdió Yo 3 corro litros de ultramaratones, agua, y por eso esos 7,3 fueron corro de ultramaratones. Y entonces, agua. a veces hago cargas de grasa. Sí, sí, se puede, obviamente. De todas maneras, también dependiendo del tipo de ejercicio, del trabajo que esa persona haga fuera del ejercicio, también es bastante difícil cargarle grasa. Perdón, Jimé, perdón, queda un minutito, me parece, para terminar, por si te quedas colgada, termina todo y quedaron colgados. Sí. De paso los saludo a todos, pero termina, Jimé, porque creo que ya se corta. Dale. Bien, lo que podemos hacer, si quieren, es habilitar, hay quedaron un par de preguntas colgadas, habilitar, todos tienen mi mail, que me las manden por mail y se las contesto, ¿les parece? Perfecto, Así muchas que gracias. si no, después le piden el mail a Ana, si no lo anotaron, y así terminan todas las preguntas El grupo resueltas. está, quédate tranquilo, Jimé, que en el grupo está tu email, así que pueden contactarla, chicos. Les mando un abrazo a todos y a todas. Genial. Pero terminamos, Jimé, que queda un poquitito. Bueno, espero que nada, que les haya gustado, que hayan aprendido un poco. Yo sé que todos quieren saber qué darle de comer a la persona, pero bastante difícil. Hay un montón de cosas que no podemos hacer. Es como para que ustedes sepan lo importante que esto es y estarles atrás, y por ahí que hagan una consulta con alguien, o sea, con un especialista, en este caso, para que les organice bien la comida si ven que son complicaditos. Porque algunos son tremendos con la comida. Algunos lo aceptan bien, otros son un poco reacios, pero hay que estarles atrás, sobre todo para que el entrenamiento que ustedes les planifican tenga resultados, porque si no a veces dicen, entreno un montón y no tengo nada. Bueno, a veces está en la comida y no en lo que entrenan. Pero bueno, me alegro de haberlos visto, aunque sea virtualmente, y espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Gracias, nos vemos. Gracias.